Muy buenos días. A buena hora Dios nos permite comenzar un nuevo estudio. Arrancaremos hoy a ver el libro del profeta Isaías, una gran narrativa, una gran historia que va a ser muy fascinante estudiarla juntos y descubrir todas las cosas que Dios nos va a hablar por medio de este estudio bíblico. Para iniciar a estudiar este libro es muy importante poder conocer varios fundamentos y varios puntos importantes ahora que vamos a arrancar a estudiar un libro profético. Una de estas bases primordiales para empezar este estudio es reconocer la necesidad que tenemos de la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo. Sin Él va a ser muy difícil que nosotros podamos comprender este libro. Además va a ser una experiencia única el poder descubrir todas las riquezas que hay en este libro. Le invito para que oremos y que Dios sea quien nos guíe. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo y por este libro. Gracias porque tú nos amas tanto, Señor, que como un buen padre siempre quiere corregirnos y siempre prometes dar bendiciones cuando somos obedientes a ti, Señor. Ayúdanos a ver en este estudio un reflejo de quiénes somos nosotros hoy en día, Señor. Y ayúdanos a corregir nuestra vida para que podamos encontrarnos contigo, Señor, y podamos reconciliarnos contigo y ser obedientes a ti. Te lo pedimos por tu Hijo Cristo. Amén. Bueno, el libro del profeta Isaías, como su nombre propio significa el Señor salva, ese va a simbolizar el mensaje de este libro. Así que Isaías sirve como una atalaya para Judá. Él es quien está gritando advertencias, pilas, cuidado. Y también él va a ser el intercesor de esta nación y va a ser quien esté intercediendo entre Dios y el pueblo. Miremos un poco el contexto de este libro. Para comprender un poco los profetas, vamos a hacer una analogía, ¿bien? Y quiero que ustedes me sigan estos 5 minuticos, vamos a hacer una analogía para que podamos entender un poco los libros proféticos. A veces cuando empezamos a estudiar estos libros parece que fueran un poco complicados, de por sí son complicados, si no podemos comprender el panorama completo. Ahora, en el Antiguo Testamento, después de que Josué ingresa a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, ellos piden y le exigen a Dios que les dé un rey. Así que en ese momento acaba la teocracia y comienza la monarquía, empiezan los reyes. Entonces va a haber una función en ciertos hombres de la nación que van a ser los reyes de Israel. Pero adicionalmente a esto, el Señor ha escogido a una tribu de las 12 tribus de Israel para que sean los que estén sirviéndole a él. Esa es la tribu de Leví, y de ahí van a venir todos los sacerdotes. Entonces tenemos ahí dos oficios, uno que es el rey y otro que son los sacerdotes. Pero ¿dónde entran los profetas? Entonces, el sacerdote tenía que dedicar su vida a enseñar la ley del Señor, a enseñar los mandamientos de Dios y a ofrecer los sacrificios que Dios demandaba en la ley de Moisés. Y el rey tenía que hacer cumplir esa ley. Solo cuando el rey o el sacerdote no cumplían sus funciones, Dios utilizaba a un hombre para ir a reconvenir al rey o al sacerdote de que estaban haciendo las cosas mal, y ese hombre iba y les advertía y les decía en qué cosas estaban mal y cómo Dios quería que corrigieran esas cosas. Entonces tenemos a los profetas, tenemos a los sacerdotes y tenemos a los reyes. Una forma de poder entender las profecías y los libros proféticos tiene que ver mucho con la siguiente analogía. Vamos a pensar que va a haber una liga del antiguo cercano oriente. Ustedes están viendo en la pantalla un mapa. Entonces, ese cercano oriente, vamos a pensar que es un gran campeonato mundial. Y el campeonato mundial tiene que ver con las naciones o los equipos que van a jugar allí y que van a querer tener el dominio sobre este territorio que está allí.
Entonces, lo primero es que Dios es el dueño de todos los equipos, aun cuando algunos de ellos no quieran reconocerlo a Él como dueño y ellos piensen en su forma, en su filosofía o en su forma de ver la vida de que su Dios es otro, como Baal, como Moloch, y ellos piensen que son imagen de ellos. Dios es el dueño de todos los equipos. El Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Ahora, las naciones son los equipos que van a competir allí. Ahora, todas las naciones, todos los equipos no van a jugar al mismo tiempo, van a jugar uno primero que otros. Así que en ese orden de ideas tenemos varios equipos. Entonces tenemos a Israel, tenemos a Judá, tenemos a Moab, Amón, tenemos a Siria, tenemos Babilonia, tenemos a los asirios, a los cananeos y a Egipto. Ellos son las naciones que van a competir en este momento histórico por el control de esa región y de ese territorio. Las reglas van a ser muy simples. Hay algo que tenemos que tener presente en este campeonato y es que hay un árbitro, hay un juez, hay un referee y ese va a ser Dios. Y Dios como árbitro, Él es un juez justo, sus juicios son verdaderos, son rectos, así que estamos en las manos del mejor árbitro. Van a haber unas reglas para todos estos equipos y estas naciones por las cuales el árbitro les va a juzgar. Y esas reglas son una revelación general que Dios ha hecho, según Romanos 1, que todas las cosas de un Dios invisible, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Es decir, que Dios ha creado absolutamente todo, una revelación general. Ha creado este planeta, el mundo, los seres vivientes, los seres animales, las plantas y todo lo que existe para que el hombre entienda que hay un ser inteligente, un ser supremo que ha creado todo lo que existe y Él debe de ser honrado y Él tiene que ser adorado. Esa es la primera regla para todos. ¿Ok? Ahora, ¿sobre qué se basa ese juicio para todas las naciones? Primero, la decencia común y la dignidad. Es decir, todos los seres humanos y todas las naciones están relacionadas con Noé. Dios creó a la humanidad a la imagen de Él. Así que debes de tratar a las personas con dignidad, desde el útero hasta la vejez. ¿Qué quiere decir esto? Dios va a juzgar a todas las naciones con una regla. ¿Cómo has tratado a Dios y cómo has tratado a los demás? Ese es el principio básico de Dios para juzgar a todas las naciones. Cómo tratan a las demás personas y cómo tratan a Dios. Entonces nos damos cuenta que muchos esclavizan a las personas. Muchos denigran a las personas. ¿Qué pensaríamos de una persona que ya no es productiva a los 90 años? ¿Ya no sirve para nada? ¿No es valorada? ¿O qué tal de un niño, un bebé, un feto, el cual es una molestia para la joven que ha quedado embarazada? Entonces, como todavía no es un niño, ¿lo puedo desechar? Dios va a juzgar a las personas según el trato que tiene de decencia común y de dignidad frente a todas las demás personas. Bueno, pero hay algo que pasa con el equipo de Israel. Luego de la muerte de Salomón, se divide en dos grandes equipos. Esos dos equipos van a ser uno con las 10 tribus del norte, que se va a llamar Israel, y el equipo de Judá va a ser con 2 tribus, que son las tribus del sur. Estos dos equipos han llegado a un acuerdo previo con Dios. Él es su dueño. Entonces, ellos deben de representarlo en la tierra para bendecir a todas las naciones por medio de ellos. Ellos tienen un reglamento diferente al de los otros equipos. Son 613 reglas que han colocado en el pacto mosaico. Aquí vemos entonces estos dos equipos. El azul, el grande que están viendo ustedes ahí, es el reino de Israel, que es el de el sur, ¿cierto? Es el del sur que tiene, es el del norte que tiene las 10 tribus, es el de Israel, y el de abajo pequeñito, el de Judá, es el que tiene apenas 2 tribus. Esos son esos dos equipos. Ellos llegaron a un pacto con el Señor. Ellos dijeron: Dios, queremos que tú seas nuestro dueño, queremos que tú seas nuestro patrocinador en esta liga. Y entonces ellos se van a colocar la camiseta de Yahweh, del Santo de Israel, y con este equipo ellos van a aceptar cumplir las leyes que Dios ha colocado de más.
Ellos han aceptado cumplir un estándar diferente a los otros equipos, el cual obtendrán bendiciones por su fidelidad. Así que todos los demás equipos van a jugar con sus reglas, pero Israel y Judá van a jugar con unas reglas adicionales. ¿Cómo poder entender esto? Resulta que en nuestra congregación o en otra congregación, los jóvenes tienen un equipo de fútbol y ellos van a participar en un torneo con personas inconversas, con jóvenes inconversos. Resulta que ellos tienen sus propias reglas. Les gusta recordar a la mamá de los otros jugadores y a las hermanas, y les gusta golpear, y cuando el árbitro no se da cuenta les gusta jalarle la camiseta a los otros jugadores. Y ellos tienen sus propias reglas, pero los jóvenes de la congregación tienen otras normas. Pero resulta que en el enfrentamiento se calienta tanto el partido que uno de los jóvenes coge y se cansa de lo mal que están jugando los otros jugadores y también resulta yéndose a los golpes y rasgando la camiseta y diciendo palabrotas. Entonces él llega ante su pastor y le dice, y perdóneme porque me dejé llevar y me dejé pues lo caliente del partido. Y él le dice, pero lo que pasa es que usted es cristiano. Usted no se puede comportar como las otras personas que no conocen a Dios. Usted no puede estar diciendo malas palabras, no podría estar engañando cuando el árbitro no ve, no podría estar golpeando a las otras personas. De la misma manera, haciendo esa ilustración, el equipo de Judá y de Israel estuvieron de acuerdo con tener otras normas delante de Dios. Así que cuando leemos la Biblia no encontramos que Dios juzgue, digamos, a los asirios o a los babilonios por no traer el cordero de la Pascua al templo. Esas reglas únicamente están para Israel y para Judá. Ellos tenían otro tipo de normas diferentes, un estándar mucho más alto que el que tenían las otras naciones. Es por eso que nosotros debemos de entender esto que está sucediendo allí. Para comprender a los profetas debemos entender las reglas del pacto mosaico. Debemos de entender que hay una diferencia, hay una serie de faltas que evaluará el árbitro, como juicios o maldiciones. Entonces, hay dos pasajes en la Biblia que nos van a hablar de eso. Deuteronomio 28 del 15 al 68 y Levítico 26 del 14 al 39. Si queremos entender los libros proféticos, debemos de entender estos dos pasajes de la Biblia, porque estos dos pasajes son usados más de 1000 veces por los profetas, más de 1000 veces. Y en estos dos pasajes se habla acerca de que si tú haces esto, tendrás esto. Si tú no haces esto, vas a perder esto. Si tú eres obediente, te irá bien. Si eres fiel, te bendeciré. Pero si eres rebelde, te maldeciré. Y hay una serie de normas con las cuales el equipo de Judá y de Israel decidieron jugar este torneo. Ahora, hay plagas, hay maldiciones, hay ejércitos en contra, hay exilios y destrucción final. Entonces pensemos en ese encuentro donde un jugador le encuentra la pelota contra el otro y por quitarle la pelota le pegan la canilla al otro jugador. ¿Qué hace el árbitro? El árbitro le dice, oiga, tenga cuidado porque va a golpear al otro jugador. Y él dice, sí, yo fui por el balón, qué pena. Listo, sigue el partido y vuelve otra vez ese jugador y vuelve a pegarle otra vez en la canilla al jugador del equipo contrario. ¿Qué haría el juez? Inmediatamente va a silbar y va a decir hay una falta y va a sacar la tarjeta amarilla porque ha sido reincidente en su falta, ¿verdad? Y él le dice, bueno, está advertido, pilas con los pies, pilas con las patadas, porque puede que sea expulsado. Sigue el partido y definitivamente él vuelve otra vez y choca al otro jugador y le pega en las piernas. Y entonces el árbitro dice, ¿qué tiene que hacer? Saca la tarjeta amarilla y le dice, expulsado, está fuera. Eso es lo que ha pasado con Israel. El árbitro que es Dios, por muchos años, más de 200 años, le ha advertido a Israel. Ahí vemos al profeta Joel enviándole plagas, oiga, vuelva al Señor, dejen la rebeldía, dejen sus malas prácticas, y le enviaba plagas y le enviaba maldiciones, y luego le saca una tarjeta amarilla y le dice, van a venir ejércitos en contra, que eran las naciones que estaban alrededor de los filisteos. Luego ellos continuaron en su rebeldía y fueron sacados con tarjeta roja, es decir, al exilio. ¿Cuánto tiempo? Entonces Dios, cuando tiene lo suficiente en contra, envía al exilio a las dos naciones, a estos dos equipos. Entonces los saca fuera de la liga, ya no pueden jugar más. Recuerden que el juego consiste en tener el dominio de esa tierra. Dios ha escogido a estos dos equipos para que demuestren y manifiesten la gloria de Dios. Así que el reino del sur, el de arriba,
nuevamente, el reino del sur, el de abajo, va 70 años al exilio, Judá, y el reino del norte nunca regresan al campeonato. Ellos fueron llevados y jamás regresaron del exilio. Así que Dios se reserva el derecho de sacar a cualquier equipo de la liga, especialmente con su propio pueblo, advirtiéndoles una y otra vez. Dios ha sido paciente por más de 200 años hasta que finalmente saca la tarjeta roja. Hasta ahí ese contexto y esa analogía para entender cuándo entra Isaías. Entonces, Isaías llega con un mensaje a la nación de prevención. Llega con un mensaje el cual va a ser escuchado por ellos y va a hablar al reino de Judá, al reino del sur. Él tiene un ministerio muy, muy largo, el que abarca más de entre 4 y 5 reyes. Posiblemente ahí es mencionado Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, y muy probablemente continúa hasta Ezequías, porque él fallece en el 687 a.C. y entra en el reinado de Manasés en el 680. Ahora, se dice que el profeta Isaías tiene una mayor amplitud en sus escritos. ¿Por qué razón? Porque era un libro que tenía muchas palabras y era un solo rollo completo. Como le están viendo en la imagen, era solo un rollo completo para Isaías. Los otros profetas se llaman menores porque todos ellos fueron compilados en un solo libro, en un solo tomo. Pero Isaías era tan amplio que fue necesario escribirlo en un solo libro. Isaías ministra el reino del sur de Judá en el siglo VIII y el siglo VII. Ahora, Oseas y Amós, Jonás, Miqueas e Isaías son profetas del siglo VIII. Él profetizó tanto tiempo que en realidad se remonta al siglo VII. Él comienza en el año 740. Eso es solo 15 o 20 años después de Amós, al mismo tiempo que Oseas y al mismo tiempo que Miqueas. Solo un poco después de que quizás Jonás haya ido a Nínive. Nínive luego fue la capital de los babilonios. Entonces démonos cuenta cómo Dios estaba utilizando muchos hombres para amonestar a las dos naciones, a los dos equipos a los cuales él era el dueño y tenía derecho para reclamarles. Isaías profetiza entonces alrededor de 60 años de su vida. Piense por un segundo en su ministerio. ¿Cuántos años lleva allí? ¿Cuántos años va a tardar allí trabajando? Él llevaba 60 años y muchas de las cosas que él habló fueron vistas por él. Ahora, él va a hablar acerca del carácter de Dios y de ese atributo de él que es su santidad. Así que solo 2 libros en la Biblia vemos que hay un énfasis mucho más profundo acerca de la santidad de Dios. Y ese va a ser el libro de Levítico y el libro de Isaías. Hay unos temas gemelos en ellos, como la justicia, la redención que presenta al Mesías. Por ejemplo, Isaías va a ser el primero que va a presentar al Mesías en su segunda venida, cuando venga como un gran y glorioso rey, un guerrero para establecer su reino mesiánico en la tierra. Así es, finalmente llegará el gran Mesías que va a tomar posesión de ese terreno y va a gobernar. Él va a ser el campeón de ese torneo, de esa gran liga. Va a ser el Mesías, el Dios venidero. Ahora, Isaías es un libro muy interesante porque él es como ver la Biblia. ¿Saben cuántos libros tiene la Biblia? 66. Son los mismos capítulos que tiene Isaías. Recordemos que no es el más largo, es Jeremías es el más largo. Tiene más palabras. Ahora hay una gran división. ¿Recuerdan cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Exacto, 39. Así que Isaías, del capítulo 1 al 39, nos va a estar hablando acerca de juicio y condenación por la rebeldía de esta nación. Pero va a haber una fluctuación luego del capítulo 40 en adelante. ¿Por qué? Porque él va a hablar. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Así que van a ser 27 capítulos luego para terminar Isaías. Así que él va a hablar acerca de la esperanza por medio del Mesías prometido. El tema es que confía en el Dios Santo de Israel, quien traerá bendición a través de su siervo el Mesías, y a lo largo del libro el verbo que saldrá es confiar, es confianza. ¿Qué espera Dios de su pueblo? ¿Qué espera Dios de usted hoy? Que confíe en Él. Es importante entender esto.
Isaías va a dar un mensaje a la nación que aparentemente está bien, que aparentemente todo marcha sobre ruedas. Y él les dice, tengan cuidado, porque su corazón está lejos. Pero en medio de su rebeldía y en medio de lo que va a pasar, ustedes van a tener que confiar en Dios. El Santo de Israel, esa frase, el Santo de Israel, va a aparecer en Isaías el doble de veces que en todo el resto del Antiguo Testamento. Ahora se preguntaban ellos, ¿por qué debemos de confiar? Porque Él puede librar aquí, ahora. Dios puede librar aquí, ahora, en esta mañana. No solamente Él va a traer bendiciones, sino que también lo va a hacer con redención. Así que aquí en estos pasajes de Isaías va a mostrar inicialmente el sacrificio sustitutorio de Cristo a favor de la nación. Va a ser la primera vez que Él va a mostrar la sustitución, la doctrina de la sustitución, que Él se coloca a favor de nosotros. Ahora, como en el futuro va a traer más bendiciones, ahora por medio de Jesús, el siervo, el Mesías siervo, va a traer bendiciones a todas las naciones. Es decir, finalmente lo que no cumplió Israel, lo va a cumplir por medio del Mesías. Así que Isaías presentará especialmente a Cristo en la segunda mitad del libro como el siervo sufriente. Estoy dándoles un contexto. No hemos entrado a estudiar aún Isaías, pero quiero que comprendamos un poco de qué es el panorama que se está moviendo alrededor de la escena que vamos a leer hoy. Así que el término siervo en las Escrituras, el siervo de Yahweh, es un término de gran orgullo. El ser llamado siervo de Yahweh. Si usted fuera llamado siervo, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se siente cuando le dicen, ¿es acaso usted el siervo? ¿El sirviente? Hoy pareciera una frase muy despectiva, pero el mayor orgullo que podemos sentir nosotros como creyentes es que seamos llamados siervos de Dios, siervos de nuestros hermanos, siervos de nuestros prójimos, que estamos aquí para servir y no para ser servidos. Es de gran honor, así que el Mesías va a ser llamado el siervo de Yahweh. Bueno, ahora en Isaías tenemos que se van a enumerar por lo menos 22 profecías mesiánicas diferentes. Ahí va a haber muchas referencias, más de 22, en las cuales va a ser siempre difícil el absoluto de cada profecía mesiánica, porque a veces las profecías son sobre la nación que se van a cumplir en la persona del Mesías, porque para el pueblo judío donde la nación falló, el Mesías triunfa, y lo que se suponía que la nación debía hacer, lo hará el Mesías. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de ser bendición a todas las naciones. Estos dos equipos que estaban jugando la liga se llenaron de motivos y de orgullo y se envanecieron creyendo en muchas falsas expectativas. Se volvieron muy religiosos y se olvidaron del prójimo, de los huérfanos, de las viudas, de la comunión real con el Señor. Y a cambio de eso empezaron a tener muchas amistades con las otras naciones y a practicar las cosas que ellos practicaban. Entonces ellos fueron infieles. Ahora vemos a Cristo y Él es completamente fiel. La nación de Israel vagó por el desierto 40 años y hablaban en contra de Dios y no confiaban en el Señor y eran desobedientes y rebeldes. Pero en Cristo lo vemos a Él 40 días en el desierto, dependiendo completamente de su Padre, siendo obediente, siendo fiel y siendo un ejemplo de amor y de dependencia absoluta del Señor. También encontramos ahora nuestra lectura del día de hoy. Ambientando todo esto, vamos a leer hoy Isaías, el capítulo 1, de los versículos del 1 al 9. Entonces, si tiene su Biblia, acompáñeme a leer estos. Si no la tiene, puede ver en la pantalla lo que está sucediendo. Ahora, en el capítulo 1 del libro de Isaías es una introducción. Casi que el primer capítulo, todos los versículos nos van a hablar de todo lo que habla todos los capítulos del libro de Isaías, ¿ya? Así que los temas que vamos a encontrar en todo el libro va a ser la confianza en Dios, que Dios es santo, que hay un juicio y condenación que vienen, pero que también hay una bendición disponible para aquel que se arrepienta. Así que al igual que lo que pasó a esta nación hace muchos años, hoy
también hay esta oportunidad para usted que está lejos de Dios. A usted que difícilmente podría confiar en un Dios de la Biblia, quiero decirle que hoy hay 4 cosas que Dios quiere decirle. Que Dios es confiable, que usted puede confiar en Él, que Él es santo, Él es diferente completamente a nosotros, a nuestros pensamientos y forma de vivir. Él tiene otras normas y otras reglas, que hay un juicio y una condenación que van a venir si seguimos en la rebeldía, pero que hay una bendición que está disponible para usted en esta mañana. Así que en el versículo 1 dice lo siguiente: visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequía, reyes de Judá. Entonces aquí vemos que hubo una visión que tuvo, así que es una profecía visionaria, es una palabra profética visionaria. No toda la profecía es visionaria, pero él sí tiene una visión. Él está viendo al Mesías prometido 700 años luego. De una virgen nacerá, de una pequeña ciudad vendrá, y él será el consejero, el príncipe de paz, él será el Mesías sufriente, él será el gran Dios y Rey Salvador que vendrá a gobernar con vara de hierro. Él está viendo, es una visión que él tiene. Nos dice que él es hijo de Amós. La tradición judía nos dice que Amós probablemente era un hermano de un rey de Judá. No está en la Biblia, pero la tradición nos la dice. ¿Y por qué se puede corroborar esto en la Biblia? Porque él tenía acceso al palacio real. Piense si usted tuviera hoy acceso a algún rey o al presidente de la nación. Es muy difícil. Por motivos de seguridad, nadie podría llegar a hablar con el presidente de la República o a hablar con un rey. Pero vemos que Isaías sí tenía esos permisos para llegar a hablar, así que él se conoce como el príncipe de los profetas y como el profeta real, porque estaba siempre en la corte del rey. Y fue tanto que tuvo casi que 5 reyes a los cuales habló de cerca. Entre ellos están Usías, Jotam, Acaz, Ezequía, que eran reyes de Judá. Y si podemos nosotros leer en el libro de los reyes y las crónicas de los reyes acerca de estos reyes, nos vamos a dar cuenta que ellos quisieron agradar al Señor. Sin embargo, con todo lo que ellos hicieron, jamás quitaron la idolatría y la rebeldía de la nación. Isaías profetiza en algún lugar alrededor del año 740, 739 hasta el 680 más o menos, durante 60 años, esto es antes de el Señor Jesucristo. Versículo 1. Versículo 2 dice: oigan cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. Eso de que llama a los cielos, ¿se dieron cuenta lo que decía? Oigan cielos y escucha tierra. ¿Qué está queriendo decir ahí el Señor? ¿Está llamando a quién? Hay un juicio y está llamando unos testigos. ¿Cuáles son los testigos? Los cielos y la tierra. La creación de Él. Démonos cuenta que en Deuteronomio 30, donde arranca el último capítulo de Deuteronomio, en Deuteronomio 30, 19, arranca otra vez y les vuelve a hablar de la ley mosaica, porque ellos van a entrar a la tierra prometida y hay una nación que no conoce las obras de Dios. Y él llega y dice: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros. ¿A quién? Al cielo y la tierra. Para que den testimonio contra vosotros de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y les decía: escojan pues la vida para que vivan tú y tu descendencia. Y es lo mismo que Pablo nos está diciendo en Romanos. Desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de las cosas creadas, de manera que no hay excusa. Así que Dios va a llamar ¿a quién? A los cielos y la tierra como jueces. A veces pensamos que nadie nos ve cuando estamos haciendo las cosas, pero se nos olvida que arriba hay alguien que lo ve todo. Siempre pensamos que estamos en lo oculto, que miramos para todos los lados pensando que estamos obrando bien. Tenga cuidado, Dios tiene unos testigos que son el cielo y la tierra, y los llamará a juicio también contra nosotros. Ahora pensemos en algo en este versículo que les quiero colocar acá, la segunda parte. Dice el versículo 2:
Porque el Señor habla. ¿Y qué es lo que está diciendo? Hijos crié. ¿Quién los está criando? Dios mismo. ¿Y qué hizo con ellos? Los hizo crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. Pensemos en nuestra congregación, si hubiera un niño rebelde, ¿qué diríamos? Si hubiera un hijo rebelde, ¿qué diríamos? Ah, los padres no lo criaron. Qué mala educación la que le han dado a los padres, ¿verdad? Pero yo quiero contarle algo. Proverbios 22:6 dice, enseña al niño el camino el que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. El versículo 2 dice que Dios mismo había criado hijos y que esos hijos se rebelaron contra él. ¿Creen que Dios ha sido mal padre? Dios es el mejor padre que pueda haber, que amonestaba con amor, que tendría toda la dulzura y toda la paciencia para criar a estos hijos, a los hijos de Judá, a los hijos de Jerusalén. Dice que Él los crió, los hizo crecer, pero que ellos han voluntariamente rebelándose contra Él. Así que para estos padres que sienten culpabilidad porque sus hijos han salido rebeldes, mientras ustedes estén cumpliendo la tarea de criarlos y enseñarles el camino en el que deben andar, cada uno de ellos va a escoger y muchos se rebelarán y otros seguirán. Así que cuando su hijo esté molesto y esté rebelde y diga no quiero esto, no quiero aquello y me quiero ir para la calle, lo mejor es que lo deje hacer eso. Porque muchas veces los padres quieren lo mejor para los hijos, pero los hijos se rebelan. Y aquí tenemos a un Dios Padre que los ha criado, que les ha dado todo, pero ellos se han rebelado en contra de Él. Ahora miremos cómo se rebelaron. Y mire cómo Él hace una comparación. Versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Qué interesante esto, ¿verdad? El mismo Dios que está hablando dice, hasta los animales son más entendidos que ustedes, nación. Porque un buey conocería a su amo, conoce quién lo gobierna. Y un asno conoce el pesebre de su amo. Pero la nación no conoce quién es Dios. No tienen entendimiento de lo más mínimo. Tazan su lengua como un arco. Hay mentira, no hay verdad. La verdad no prevalece en la tierra. Porque el mal, de mal en mal proceden. Y a mí no me conocen, dice el Señor en Isaías 31. Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no son los míos, y hacen alianzas, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Ahora que el Señor nos habla esta mañana, ¿cómo están sus planes? ¿Está haciendo muchos planes, pero no son de Dios? ¿Tiene muchos planes para su vida, pero Dios no está en ninguno de ellos? Hoy Dios nos amonesta para que tengamos cuidado con lo que está pasando. ¿Queremos nosotros hacer alianzas? ¿Tenemos un negocio? ¿Tenemos una amistad? ¿Tenemos alguna relación con personas que son del mundo? ¿Que son de otras naciones? ¿Que son de otro pueblo que no es el pueblo de Dios? ¿Hacemos alianzas pero no las hacemos con el Espíritu de Dios? ¿No estamos pendientes de orar, de tener una comunión estrecha, de no apagar el Espíritu de Dios? Dios dice que esas personas que andan haciendo planes y alianzas con el mundo añaden pecado sobre pecado. Así que en ese versículo 3 nos está mostrando que hay una condición en esa nación. Y Juan, en las cartas que él nos escribe en el capítulo 2, dice lo siguiente: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. El que dice yo he llegado a conocerle, pero no guarda sus mandamientos, pues es un mentiroso y la verdad no está en él. Ahora que si decimos que tenemos comunión con Dios, pero pues andamos en tinieblas, mentimos, pues no practicamos la verdad. Así que profesan muchos conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Quiero preguntarle en esta mañana, si usted que dice conocer a Dios, que está en la luz, que ha llegado a tener comunión con Dios, ¿sus obras declaran eso? Si no es así, yo quiero invitarle en esta mañana, así como lo hacía el profeta Isaías con la nación de Judá, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de volver a Dios. Una forma en la que se manifiesta que estamos en comunión con Dios y que la luz está en nosotros es que amamos a los hermanos.
no solamente a nuestros hermanos en la fe, no es solamente a nuestra familia, es el trato digno que le damos a todas las personas. Conocer a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Cómo estamos nosotros siendo obedientes a Él? Si Él le pide un ajuste, ¿usted lo hace? Ahora todas nuestras obras hablan. Miremos lo que pasa aquí. Hay un espiral descendiente, decadente. Versículo 4. Ay, nación pecadora, dice el Señor, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Miren lo que pasa. Cuando dejamos que otra vez nuestra vida se cargue de pecado, entonces nos vamos a corromper. Luego de eso vamos a querer abandonar a Dios. Luego vamos a despreciar todo lo que tenga que ver con Él, hasta que finalmente vamos a estar apartados de Él. Eso pasa cuando dejamos que el pecado esté en nuestra vida. Ahora, si usted tiene pecado en su vida, todos en nuestra naturaleza caída tenemos pecado, pero otra cosa muy diferente es practicarlo. Y aquí la nación de Israel estaba practicando la rebeldía y el pecado. Y esa rebeldía era que estaban teniendo idolatría y tenían relaciones y amistades con naciones paganas que no tenían que tener alianzas. Así que ellos se cargaron de maldad y se volvieron malvados. Se corrompieron completamente y abandonaron al Señor. Lo despreciaron y se apartaron de Él. Y el Señor les decía en el versículo 5, ¿dónde más? ¿Cómo más quieren ser castigados? ¿Continuarán en rebelión? Toda la cabeza está enferma y todo corazón está desfallecido. No era que Dios los estuviera golpeando, era que las consecuencias mismas de su rebeldía estaban haciendo en ellos muchos estragos. La persona que no puede dejar el alcohol, la persona que no puede dejar los juegos de azar o el cigarrillo o todos los vicios que existen o los malos hábitos, Dios no lo va a castigar por eso, pero las mismas consecuencias de sus decisiones lo van a llevar a tener estragos terribles. Uno es que va a tener su cabeza enferma, va a tener un corazón desanimado y desfallecido, no habrá esperanza. Eso tenía la nación en ese momento. En ese versículo el Señor les estaba diciendo, ¿cómo más quieren ser castigados? ¿Cómo más se van a meter en problemas? ¿Cuánto más van a continuar en su rebelión? Porque estaban enfermos y tenían un corazón desfallecido. Y no solamente eso, sino que desde la planta del pie hasta la cabeza no había nada sano en esa nación. Solo habían golpes, verdugones y heridas recientes que no han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Tiene algún golpe en su vida hoy? ¿Tiene algún moretón? ¿Le duele desde la punta del pie hasta la cabeza? Yo quiero decirle que puede venir a Cristo para que sus heridas sean sanadas, para que su corazón sea curado, para que pueda encontrarse con el gozo de la salvación y con el Salvador mismo. Hoy es el día agradable para venir al Señor. En Él puede descansar. Deje la rebeldía, deje de estar en contra de Dios. ¿Y cómo es eso? Pues haciendo su vida como a usted le parece, planeando la vida como a usted le parece, sin tener en cuenta a Dios. Haces planes, pero no son los de Dios. Aquí en el versículo 7 dice algo muy interesante. No está pasando en ese momento, es algo, no es cronológico lo que Isaías está diciendo, porque esto que pasa en el versículo 7 no va a acontecer inmediatamente, no está sucediendo inmediatamente, esto lo dice, sino recordemos que es una introducción a todo lo que va a pasar en el libro. Dice acá en el versículo 7, la tierra de ustedes está desolada, sus ciudades quemadas por fuego, su suelo lo devorarán los extraños delante de ustedes, y es una desolación como destruida por extraños. Eso era lo que venía, esa era la visión que él tenía de lo que iba a pasar, porque ellos no se querían arrepentir. En el versículo 7 probablemente haya ocurrido en el 705 al 701, cuando Asiria, el asirio Sennacherib, tomó muchas ciudades, llevó más de 2,000 personas cautivas a Siria y derribó más de 40 ciudades. Ahí en la imagen que ustedes están viendo, la franja rosada es todo el imperio asirio, lo que llegó a gobernar hasta abajo Egipto, hasta arriba más de Asiria, y luego llegó el imperio babilonio, que es la franja violeta o morada que ustedes están viendo. Esos eran los pueblos, los equipos, las naciones que querían conquistar esa
tierra en ese momento. Así que en el versículo 8 dice, la hija de Sión ha quedado como cobertizo en una viña. La hija de Sión hace referencia a Jerusalén. Ha quedado como un cobertizo en una viña, como choza en un pepinar, como ciudad sitiada. En los tiempos antiguos se acostumbraba que cuando iban a hacer una gran cosecha, ellos colocaban una choza en medio de su sembradío para que no los robaran. Pero era desolado, tenían que pasar ahí la noche, el sol, las heladas, todo. Así había quedado la hija de Sión, descubierta completamente por todo lado. El versículo 9 nos dice lo siguiente: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, ¿se dan cuenta? Ya está pasando. Habló de cómo estaban en ese momento, del juicio de Dios contra ellos, de la queja de Dios que tiene contra ellos, que llama como testigos al cielo y la tierra. Pero luego él llega y habla y dice que van a venir extranjeros y desolar la ciudad. Y luego va a hablar en el versículo 9 y dice que dejó algunos sobrevivientes. ¿Recuerdan? 70 años en el exilio y van a regresar algunos de ellos. Entonces él dice acá, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y como Gomorra. Uno cuando enseña o cuando usted quiere hablar con alguien tiene cuidado de decirle cosas gentiles y no de maltratarlo. Isaías va a utilizar aquí unos términos en adelante que va a hacer que ellos tiemblen, se estremezcan, porque realmente están tan duros en su corazón. Es tan difícil lo que ha pasado en ellos que les dicen, nosotros ya no somos la nación santa de Dios, sino que somos como Sodoma o como Gomorra. Somos detestables ante los ojos de Dios. Y eso haría que ellos se despertaran. Pero la realidad es que en el relato que veremos en Isaías, ellos continuaron con su rebeldía y fueron destituidos, exiliados, lejos, quitados de su nación por muchos años. Así que lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana es que siempre Él nos está previniendo, siempre nos está advirtiendo para hacer las cosas correctamente. Si no lo hacemos, Él nos va a dar su palabra para decirnos que corrijamos las cosas deficientes. Si seguimos en rebeldía, lo más seguro es que caigamos esclavos del pecado. Si usted en esta mañana está jugando con el pecado, si está coqueteando con él, ya sea teniendo una relación que no es lícita, teniendo amistades que no son las correctas, teniendo hábitos que no son los correctos, déjeme decirle que el pecado paga muy mal. Porque así como esta ciudad fue desolada, destruida, arruinada y sin esperanza, el pecado va a hacer lo mismo con su vida. Le quitará las ganas de vivir, le quitará el ánimo, destruirá su familia, destruirá su vida completamente. Pero solo si se arrepiente y busca de Dios, el gran Señor, en el cual hay salvación, en el cual hay santidad y también hay la esperanza de una vida, usted podrá de nuevo tener paz y ser restaurado. Esa es la palabra que el Señor tiene para usted en esta mañana. Arrepiéntase de sus pecados y venga a Él, porque el Señor siempre tiene algo en contra de aquel que está obrando mal. Así que no se despegue del estudio de Isaías y le animo para que lo lea en su casa. Hay mucho que vamos a aprender en este libro y espero que sea de gran riqueza espiritual para su vida. Le animo a orar. Padre, queremos agradecerte por este estudio de Isaías. Tú sabes que somos como ellos, Señor. Tú nos hablas y nos reconvienes y nos amonestas. Y a veces nuestra rebeldía es grande contra ti, Señor. Es por eso que te necesitamos. Clamamos a ti, Señor, en esta mañana, rogándote que nos ayudes a confiar en ti. Tú eres digno, tú eres fiel, tú eres santo y nosotros queremos confiar en ti. Aceptamos las reglas que nos colocaste, Señor, y queremos vivir en santidad para ti, apartados de la maldad del mundo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, porque en nuestras fuerzas no es posible. Y no queremos terminar siendo esclavos nuevamente del pecado, sino que queremos ser esclavos de tu amor. Queremos ser obedientes a ti y cumplir con el propósito de traer gloria a tu precioso nombre. Te lo pedimos en el nombre del Mesías, del siervo, del Salvador, del Rey Jesucristo. Amén.